La mujer de blanco en la carretera Saltillo, Monterrey. Hay cosas que uno aprende a ignorar cuando se dedica a manejar de noche. Las voces que se oyen entre el viento, las luces que se cruzan por el rabillo del ojo, o incluso la sensación de que alguien va sentado en un asiento vacío. El cansancio puede jugarte muchas trampas, pero lo que me pasó esa madrugada no fue un juego de la mente. Fue tan real como el volante que sujetaba con las manos. Me llamo Sergio Álvarez, tengo 52 años y llevo casi 29 años manejando autobuses de pasajeros en rutas largas por todo México. Esta historia ocurrió en el tramo entre Saltillo y Monterrey, una carretera que conozco como la palma de mi mano. Era un jueves por la noche, viaje directo Saltillo-Monterrey, saliendo a las 2 de la mañana. Había poca gente, apenas 8 pasajeros, una señora con su hijo, 2 estudiantes, un par de hombres dormidos casi desde que subieron y una mujer sola en los primeros asientos. Todo normal. El clima estaba algo húmedo, con una neblina que se espesaba más allá de los cerros. Esa zona, especialmente de madrugada, tiene un ambiente extraño, como si el silencio pesara más. Yo iba concentrado en el camino, escuchando música bajita por el altavoz, cuando la vi. A un lado de la carretera, justo donde la niebla comenzaba a tragarse las líneas del pavimento, había una mujer vestida de blanco. Estaba de pie, erguida, como si esperara que alguien la recogiera. En esa parte del camino no hay casas cercanas, ni pueblos, ni rancherías. Solo cerros, brechas y un viento que sopla como cuchillo. Me sorprendió tanto que reduje la velocidad sin pensar. Era joven, tal vez unos 25 años. Su vestido blanco parecía algo pasado de moda, largo hasta los tobillos, manchado en los bordes por el polvo de la carretera. Su rostro era claro, pálido, y tenía el cabello largo completamente lacio, que le caía sobre los hombros como si estuviera empapado por la neblina. No se veía asustada ni nerviosa, solo vacía. Detuve el autobús. ¿Va hacia Monterrey?, preguntó con voz suave. Asentí. No parecía una amenaza. Le abrí la puerta. Subió sin decir más. Caminó lentamente por el pasillo y se sentó en el último asiento, al fondo del autobús. No traía equipaje, ni mochila, ni siquiera bolso. Pensé que tal vez era alguna chica que se había peleado con alguien y caminó por la carretera en busca de ayuda. No sería la primera. ¿Hasta dónde viaja, señorita?, le pregunté, mirando por el espejo retrovisor. Ella no contestó. Volví a preguntar, esta vez más fuerte. Nada. Solo se quedó ahí, sentada, mirando por la ventana. La dejé en paz. Al fin y al cabo, mi trabajo no es interrogar pasajeros, solo conducir. Habían pasado quizá 15 o 20 minutos desde que subió, cuando nos acercamos a una curva que conozco bien, la curva del kilómetro 54. Los choferes de la vieja escuela siempre me decían que tuviera cuidado con ese tramo, que no era la curva lo peligrosa, sino lo que a veces uno no ve. Nunca entendí bien a qué se referían, hasta esa noche. Justo antes de la curva, escuché pasos. Ella venía caminando desde el fondo del autobús. Se paró junto a mí, sin tocarme, sin mirarme. «Aquí me bajo», fue todo lo que dijo. Miré por la ventanilla. No había absolutamente nada. Solo monte, neblina y un guardarraíl oxidado. Frené, aunque me pareció raro. Nadie pide bajarse ahí. Pero lo hice. La abrí la puerta. Bajó en silencio, dando pasos cortos, como flotando más que caminando. Cuando pisó el suelo, se detuvo a mirar la curva, como si recordara algo, o como si esperara a alguien. Cerré la puerta. Al avanzar, volví la vista al retrovisor. Ya no estaba. No había forma de que se escondiera. En esa zona no hay árboles grandes ni piedras. La neblina era espesa, sí, pero no tanto como para tragarse a una persona en 2 segundos. Entonces me dio ese frío en la nuca, ese que no tiene que ver con el clima, sino con algo adentro, como si una alarma se activara desde el corazón. Me detuve unos metros más adelante y bajé con la linterna. Revisé la orilla del camino, miré entre los matorrales, grité,
Señorita, ¿está bien? Nada. Silencio absoluto. Volví a subir. Cerré la puerta y seguí manejando. Pero el ambiente había cambiado. Los pasajeros dormían, ajenos a todo. Yo iba tenso, sintiendo que algo me observaba desde dentro del mismo autobús. En cada curva, el motor rugía más fuerte. Cada sombra parecía más larga. Mis manos sudaban. Al llegar a Monterrey, cerca de las 6 de la mañana, entregué el autobús y fui a firmar la hoja de llegada. Me senté con Ramiro, un compañero mayor que yo, uno de esos choferes con ojos cansados pero sabiduría de sobra. ¿Todo bien en la ruta?, me preguntó. Le conté lo que había pasado. Al principio me escuchó sin expresión, como si ya conociera cada palabra que iba a decir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: ¿Fue en el kilómetro 54? Sí, respondí. Ya van 5, Sergio. 5 choferes que me cuentan lo mismo. Incluso usan las mismas palabras. Una mujer de blanco que se sube y se baja justo antes de esa curva. Le pregunté si sabía algo más. Hace como 20 años, un autobús se volcó ahí. Fue de noche, con neblina. Murieron muchos. Cuentan que una muchacha iba sola, de vestido blanco. Nadie reclamó su cuerpo durante días. Desde entonces, algunos la ven. Dicen que se sube a los camiones para advertirles o para repetir lo que nunca terminó. No sé si me creas, yo no me lo hubiera creído hace años. Pensaría que fue el cansancio, la sugestión o alguna broma mental del insomnio. Pero la vi, subió, me habló y después se desvaneció. Desde esa noche, nunca más recojo a nadie en carretera abierta, ni aunque me griten, ni aunque parezca una emergencia. Y cada vez que paso por ese tramo, reduzco la velocidad y rezo en silencio. Por ella o por mí. No lo sé. El boleto sin nombre. Me llamo José Luis Ramírez, tengo 38 años y he sido chofer de autobús nocturno desde los 22. He recorrido las carreteras del norte y centro de México y, como muchos compañeros, he escuchado más de una historia rara que sucede en las rutas cuando cae la noche. Pero esta que les voy a contar me pasó a mí, en carne propia, y todavía me pregunto qué fue lo que realmente vi. Fue en una madrugada de noviembre de 2022. La ruta era de Monterrey a Ciudad Victoria, un viaje de unas 5 horas por carreteras solitarias. Salí a las 11:30 de la noche con 23 pasajeros, todos con boleto comprado y registrados en la lista oficial. El autobús estaba casi lleno, pero no había ningún niño ni adolescentes, solo adultos que parecían agotados y listos para dormir. Durante el recorrido, la noche estaba clara, la luna casi llena, y la carretera parecía tranquila. Pero a eso de las 2:45 de la mañana, mientras cruzábamos un tramo entre montañas llamado El Espinazo del Diablo, la radio empezó a emitir una interferencia extraña, un sonido metálico que me obligó a bajar el volumen. En ese momento, en el retrovisor, vi a un pasajero que no recordaba haber subido. Era un hombre de unos 40 años, con una chamarra negra y gorra, sentado en el asiento 12B, justo a mi espalda. Al principio pensé que era uno de los pasajeros que ya estaban ahí desde el inicio, pero al revisar la lista, no aparecía ningún boleto emitido para ese asiento ni para ese nombre. Me sorprendí, pero decidí no hacer ruido para no alarmar a los demás. En varias ocasiones los choferes nos topamos con pasajeros que viajan sin boleto o suben en paradas no oficiales, pero esto era diferente. Ese hombre no estaba registrado y parecía estar completamente solo, sin interactuar con nadie. Cuando llegamos a la siguiente parada, en un pueblo llamado La Vega, muchos pasajeros se levantaron para estirar las piernas o comprar algo. Miré al asiento 12B y el hombre había desaparecido. Revisé cuidadosamente todo el autobús, desde el pasillo hasta debajo de los asientos. Nadie. Pensé que quizá era un pasajero que se bajó en alguna otra parada, pero ese tramo no tenía más paradas programadas, y los registros electrónicos confirmaban que nadie más había bajado. Esa misma noche,
Cuando terminé la ruta y dejé el autobús estacionado, revisé la lista de pasajeros en el sistema digital y encontré algo que me heló la sangre. Un boleto adicional, sin nombre, marcado con un código que decía simplemente cortesía. Nunca antes había visto ese tipo de boleto, y menos para un asiento que ya estaba ocupado. Al día siguiente, pregunté a la oficina sobre ese boleto. Me dijeron que a veces emiten boletos de cortesía para personal de la empresa o para casos especiales, pero no había nadie asignado a ese viaje ni a ese asiento. Lo más extraño es que en los días siguientes, varios compañeros que hicieron la misma ruta reportaron ver al hombre de la chamarra negra en el autobús, siempre sentado en el 12B, siempre desapareciendo en la parada de La Vega, y el boleto sin nombre aparecía en la lista. Un conductor veterano me contó que años atrás, en ese mismo tramo, hubo un accidente donde un pasajero con esas características murió sin identificación. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue viajando, buscando llegar a un destino que no conoce. Yo no sé qué creer, pero cada vez que paso por ese tramo y veo el asiento 12B vacío, siento un frío inexplicable, como si alguien me estuviera observando desde atrás. Y la radio, cada vez que cruzamos el Espinazo del Diablo, vuelve a emitir ese sonido metálico que me hace poner los pelos de punta. Voces en la cabina trasera. Mi nombre es Mariana Reyes, tengo 35 años y llevo 7 años conduciendo autobuses en la ruta que va de Guadalajara a Ciudad Guzmán, una carretera que atraviesa zonas montañosas y boscosas, especialmente solitaria durante las horas nocturnas. Esta historia que les contaré me marcó de tal forma que, hasta hoy, me provoca un miedo difícil de explicar. Era una madrugada del mes de marzo de 2023. Había salido del centro de Guadalajara poco después de las 11 de la noche. La noche estaba fría, con una ligera neblina que comenzaba a asentarse sobre la carretera. El autobús estaba casi lleno, con 18 pasajeros, en su mayoría gente que viajaba a Ciudad Guzmán por motivos de trabajo o familia. Algunos dormían, otros escuchaban música con audífonos, y había un silencio cómodo que se apoderaba del vehículo. El tramo donde ocurrió todo es una carretera rodeada por árboles altos y un bosque que en algunas partes se acerca peligrosamente a la carretera. El viento entre las ramas hacía un sonido extraño que, combinado con el ruido constante del motor, creaba un ambiente bastante solitario. A eso de las 2 de la mañana, al cruzar un tramo entre bosques conocido como la Curva del Suspiro, empecé a notar algo raro. Un murmullo bajo, casi imperceptible, comenzó a escucharse detrás de la cabina, en la parte trasera del autobús. Al principio pensé que algún pasajero estaría hablando por teléfono o conversando en voz baja, pero al mirar hacia atrás no vi a nadie que estuviera usando un celular, y todos los pasajeros parecían dormidos o sumergidos en su música. El murmullo persistió. Traté de ignorarlo, achacándolo al cansancio y a la monotonía del viaje. Pero las voces comenzaron a tomar forma. No eran palabras claras, sino frases cortas y nombres que se entremezclaban con el sonido del viento y el motor. Parecía un susurro colectivo, pero imposible de localizar, como si las paredes del autobús mismas estuvieran hablando. Con una sensación creciente de inquietud, decidí detenerme en la siguiente parada para que los pasajeros pudieran estirar las piernas y tomar aire fresco. Bajé, di una vuelta rápida alrededor del autobús y revisé el pasillo y los asientos traseros. No había nadie fuera de lugar ni rastro de conversación. El silencio era absoluto y el aire frío calaba hasta los huesos. Volví a subir, y cuando encendí de nuevo el motor, las voces regresaron, esta vez más claras y directas. Escuché un número que me heló la sangre. Mariana. Llevé la mirada al retrovisor varias veces y juraría haber visto figuras borrosas que se movían entre los asientos traseros, pero cuando intentaba enfocar, no había nada. Solo sombras que parecían deslizarse. El frío en la cabina se intensificó y un nudo se formó en mi garganta.
El radio de comunicación también comenzó a fallar. La señal se cortaba y interfería justo cuando intentaba pedir ayuda o reportar la situación a la central. Me sentí sola, como si algo o alguien quisiera que estuviera en silencio. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo me observaba crecía. Sentí como si un peso invisible estuviera posado sobre mi hombro derecho. Tragué saliva y apreté el volante, deseando que la llegada a Ciudad Guzmán fuera rápida. Finalmente, al aproximarnos a la terminal, las voces desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Los pasajeros se bajaron sin notar nada extraño, y yo fingí calma mientras estacionaba el autobús. Esa noche, cuando terminé el turno y apagué el motor, un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca hablé de esto con nadie, por miedo a que me consideraran loca, pero cada vez que paso por ese tramo, un sentimiento inexplicable me cubre, y aunque han pasado meses, cada vez que escucho la palabra Mariana en cualquier lado, no puedo evitar mirar a mi alrededor. Desde entonces, siempre llevo un amuleto de protección que me regaló mi abuela y que cuelgo en el espejo retrovisor. No sé si ayuda o no, pero me da algo de paz saber que tengo un poco de protección contra esas voces que viajan conmigo en la cabina trasera, el que se bajó en medio de la nada. Me llamo Daniel Olmos, tengo 50 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando autobuses. He trabajado en líneas grandes como Futura y Estrella Blanca, y también con compañías regionales más pequeñas. De todos los trayectos que he hecho, el que más respeto, y no por la carretera sino por lo que ahí ocurrió, es la ruta nocturna de Tampico a San Luis Potosí. Es un camino largo, con muchos tramos solitarios entre cerros y selva baja, donde la señal del radio se corta y el silencio se vuelve muy pesado. Esto que voy a contar pasó en mayo de 2019. Una madrugada tibia, sin lluvia, sin viento, ni señal de tormenta. Me tocó hacer un viaje desde Tampico, saliendo a las 11 de la noche, con destino final en San Luis, pasando por Ébano, Ciudad Valles y Río Verde. Tenía 26 pasajeros, todos registrados en el sistema, sus boletos en orden. El ambiente era tranquilo. La mayoría se acomodó rápido. Algunos se taparon con cobijas, otros miraban el celular o escuchaban música. A eso de las 2:30 de la mañana, poco después de pasar Tamuín, se me acercó un pasajero. Recuerdo su cara perfectamente. Moreno, delgado, de unos 45 años. Llevaba una camisa blanca de manga larga, algo sucia por el cuello, y un pantalón de mezclilla viejo. Me habló con voz baja, casi tímida. «Disculpe, chofer, ¿puede bajarme tantito más adelante en una entrada que está por aquí cerca?» Lo miré de reojo. En esa zona no hay paradas oficiales. Todo es monte, ranchos ocultos, caminos de tierra que apenas se notan. «¿Está seguro?», le pregunté. «Esa parte está sola. ¿Está esperando a alguien?» «Sí, señor», me dijo. «Aquí vivo yo. Ahorita, después de la curva larga, hay una entrada de grava, ahí mero». Como no era raro que la gente de los ranchos pidiera descender antes de la siguiente parada, acepté. Bajé la velocidad. En efecto, tras una curva que ya conocía, vi un claro donde se abría un camino polvoso, cubierto de zacate y piedras sueltas. «Aquí es, muchas gracias», me dijo. El hombre bajó con cuidado como si le dolieran las rodillas. No llevaba equipaje, solo se bajó y se metió entre los matorrales, rumbo al monte. No alcancé a ver si alguien lo esperaba. Reanudé la marcha sin pensar mucho en ello, pero algo me molestaba. No recordaba haberlo visto subir, ni en la terminal, ni en el filtro de revisión, ni cuando pasé lista antes de arrancar. Su cara me era completamente extraña. A veces uno olvida rostros, sí, pero hay algo en ciertas personas que se te queda grabado, y él no me cuadraba. Al llegar a Ciudad Valles, me dispuse a entregar la hoja de control de pasajeros en la oficina. Entonces hice algo que no suelo hacer. Conté los boletos otra vez. Conté 26.
Y luego revisé la lista de abordaje digital. También decía 26. Ahí fue donde se me secó la garganta. Si bajó uno en medio del monte, entonces, ¿quién de los otros no debió estar ahí? Para intentar calmarme, pregunté a la supervisora de la oficina si podía revisar las cámaras del abordaje en Tampico. No me dejó, pero me dijo que si tenía dudas, podía llenar un reporte. Y eso hice, más por formalidad que por otra cosa. Cuando terminé el recorrido y volví a Tampico al día siguiente, pasé por la base de control. Un supervisor viejo, de esos que han visto de todo, me llamó por mi nombre. Daniel, ¿le bajaste a uno entre Tamuín y Valles? Sí. ¿Cómo supo? Ya van 3 choferes que reportan lo mismo. Mismo hombre, misma zona. Nunca aparece en la lista. Me quedé helado. ¿Quién es? El supervisor se me quedó viendo, serio. No sabemos, pero hace unos años, en ese tramo se volcó un autobús. Murieron 8 personas. Uno de ellos era un hombre que vivía en un rancho cercano y nunca apareció su cuerpo. Solo quedó su maleta y una camisa blanca rota. Desde ese día, dicen que a veces pide bajarse donde nunca llegó, el pasajero que no bajó en Zacatecas. Me llamo Raúl Mendoza, tengo 47 años y trabajo como chofer de autobús desde que tenía 22. He recorrido medio México sobre ruedas, Durango, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, pero hay una ruta que siempre me dio cierta desconfianza, y no por el camino, sino por lo que carga el ambiente. La ruta nocturna de Guadalajara a Zacatecas. Hay historias que se cuentan entre choferes en los cafés de las terminales. Casi todos tienen un relato que nadie les cree, pero que juran haber vivido. La mayoría no los cuenta más que una vez, por miedo a que los tachen de locos. Yo siempre fui escéptico, hasta que me pasó aquello. Fue una madrugada de noviembre de 2022. Me tocó el turno de medianoche, salida desde la Central Vieja de Guadalajara, con parada final en Zacatecas capital. Un recorrido de poco más de 5 horas si no hay contratiempos. Salimos con 32 pasajeros, todos bien registrados en la lista de abordaje. Como siempre, revisé cada boleto, saludé con un «buenas noches» y cerré la puerta tras el último. Ya era un viaje habitual, de esos que uno puede hacer casi con los ojos cerrados, figuradamente claro. La mayoría de los pasajeros dormía antes de llegar a Aguascalientes. El clima estaba tranquilo, sin neblina, y la carretera más despejada que nunca. Todo indicaba que sería un viaje sin complicaciones. Pero algo no encajó desde el principio. 1 hora antes de llegar a Zacatecas, noté por el retrovisor a un pasajero que no recordaba haber visto subir. Iba en la penúltima fila del lado derecho. Llevaba puesto un saco negro viejo y un sombrero de ala corta. Su cara estaba medio cubierta por la sombra, pero parecía estar despierto, mirando hacia el pasillo. Lo raro es que no lo vi durante ninguna de las 2 revisiones que hago en los primeros tramos. Me llamó la atención, pero no quise hacer escándalo. Supuse que era uno de esos pasajeros que se bajan poco, muy discretos. Me prometí revisar la lista al llegar. Cuando por fin entramos a Zacatecas, eran las 5:43 de la mañana. Los primeros rayos de sol se colaban entre los cerros. Empecé a anunciar la llegada con un «Vamos bajando Zacatecas, terminal principal», como de costumbre. Poco a poco los pasajeros descendieron, algunos medio dormidos, otros con prisas. Hice mi rutina. Esperar a que bajaran todos, revisar los asientos, encontrar las bolsas olvidadas y asegurar que nadie dejara cosas importantes. Al final, cuando ya casi no quedaba nadie, miré hacia el asiento del hombre del saco negro. ¿Todavía estaba ahí? O eso pensé. Me acerqué y el asiento estaba vacío. Me detuve. Lo busqué por los baños, entre los asientos. Pensé que tal vez se había bajado rápido, antes de que me diera cuenta. Pero algo me empujó a revisar la lista de pasajeros. Conté 31 hombres. Luego volví a contar. 31 personas habían bajado. Me puse nervioso.
Entré a la oficina de la terminal para dejar los documentos y comenté lo que pasó. El supervisor, un hombre mayor, se me quedó viendo fijo y me preguntó: «¿Penúltima fila, lado derecho?» «Sí», le respondí, con la piel erizándoseme. «¿Un hombre con saco y sombrero?» Asentí. «Ya lo han visto otros choferes. Siempre sube en silencio. Nunca se registra, nunca se baja contigo. Pero siempre está ahí». No supe qué decir. Me fui a sentar al comedor de la terminal, tomé un café sin azúcar y me quedé mirando la puerta del autobús desde la ventana, como si aún pudiera volver a ver su silueta entre los asientos. Desde entonces, no vuelvo a confiar en lo que me dicen mis propios ojos, porque a veces lo que crees haber visto no es ni la mitad de lo que realmente va contigo en la oscuridad. La niña de la libreta roja. Me llamo Martín Herrera, tengo 44 años y llevo más de 2 décadas manejando autobuses foráneos. He viajado por todo el país, de Tijuana a Tapachula, de Juárez a Cancún, pero fue en una ruta que consideraba tranquila, la de San Luis Potosí a Matehuala, donde viví algo que todavía me cuesta contar sin que se me seque la boca. Fue una noche de abril de 2021 y me tocó un turno corto, pero de madrugada. El viaje era sencillo: salida a la 1 de la mañana, llegada aproximada a las 4 de la mañana. Salí con 19 pasajeros, todos registrados y con boletos en regla. Como siempre, revisé el autobús antes de arrancar. Luces, frenos, puertas. Todo estaba en orden. Una vez en carretera, los pasajeros se fueron quedando dormidos. Solo se oía el motor y de vez en cuando algún ronquido o una tos. El tramo es recto, monótono, y si no estás atento, el sueño te puede ganar. Pero yo siempre ando con café cargado y música instrumental bajita para mantenerme despierto. 1 hora después, ya pasadas las 2 de la madrugada, algo llamó mi atención. En el reflejo del retrovisor interior, vi a una niña sentada sola, en uno de los asientos dobles del lado izquierdo, casi a la mitad del autobús. No había ningún niño registrado en la lista de abordaje. Todos los pasajeros eran adultos. Frené un poco el ritmo y volví a mirar. La niña tenía el cabello muy negro, amarrado en 2 trenzas. Usaba una especie de uniforme escolar y en sus manos tenía una libreta roja, de esas con espiral grueso. Estaba escribiendo, pero no se escuchaba el rasgar del lápiz ni el pasar de hojas. Todo era silencio. Me estremecí. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Volví a mirar y ella seguía ahí. Ya no escribía. Ahora solo me observaba por el espejo, sin moverse, sin parpadear. En ese momento, la radio del autobús emitió una interferencia aguda, un chillido metálico que me obligó a bajar el volumen. Al volver a mirar al retrovisor, la niña había desaparecido. Detuve el autobús a un lado del camino, con las luces intermitentes, y me levanté a revisar. Fui fila por fila, despertando suavemente a los que dormían. Nadie había visto a ninguna niña. Todos parecían confundidos. Volví a mi asiento con el corazón agitado. Traté de calmarme pensando que quizá era producto de la fatiga, pero algo me hizo mirar debajo del asiento donde creí verla. Y ahí estaba, una libreta roja, vieja, cubierta de polvo. La abrí. En la primera página, con letra de niña, decía: «No bajé en la última parada. Nadie me vio. Pero siempre regreso a este asiento». El resto de la libreta estaba en blanco. Guardé el cuaderno y llegué a la central de Matehuala sin hablar con nadie más. Esa madrugada no pude dormir y todavía hoy, cuando me toca esa misma ruta, ese asiento sigue vacío, aunque los boletos estén agotados. Y la libreta, aún la conservo en casa, aunque por más que la reviso, las palabras han desaparecido. El pasajero que nunca bajó. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 42 años y llevo desde los 25 años conduciendo autobuses en rutas largas por todo el centro y norte de México. Conozco cada tramo de carretera como la palma de mi mano.
pero hay noches que nada tiene sentido y que dejan una marca imborrable en el alma. Fue una noche de otoño, en noviembre de 2021, cuando manejaba el autobús de la ruta Puebla a Zacatecas. Salí a las 10 de la noche desde Puebla, con 28 pasajeros a bordo. El viaje era largo, de aproximadamente 7 horas, y la mayoría de la gente ya estaba dormida o intentando descansar. Llegamos a una zona llamada El Desfiladero de la Llorona, un lugar rodeado de leyendas y miedos desde generaciones atrás. Mientras cruzábamos ese tramo, sentí algo extraño en el ambiente, como una presencia que no se veía pero se sentía. En una de las paradas oficiales, aproximadamente a mitad del camino, subió un hombre vestido con ropa vieja, una chamarra desgastada y una gorra que apenas cubría su rostro. Me pidió el boleto y se sentó en un asiento del fondo, el 19A. Lo curioso fue que ese hombre no habló ni una palabra durante todo el viaje. No pidió nada ni se levantó cuando llegamos a las siguientes paradas. Simplemente permanecía sentado, mirando hacia adelante, con una expresión que no podía definir. Al llegar a Zacatecas, todos los pasajeros comenzaron a bajar, uno a uno, pero el hombre del fondo no se movió. Me acerqué y le pregunté si se iba a bajar, pero no respondió. Cuando volteé a buscarlo nuevamente, ya no estaba. Revisé todo el autobús, debajo de los asientos, en el pasillo y hasta en el baño. No había rastro de él. Pregunté a los demás pasajeros si lo habían visto bajar, pero nadie lo había notado. Lo más extraño ocurrió cuando revisé el sistema de boletos. Ese asiento no tenía boleto asignado para ese viaje, y el pasajero no figuraba en ninguna lista. Como chofer, siempre me aseguro de que cada persona tenga su boleto y que estén registrados para evitar problemas. Me quedé con esa imagen del hombre callado, inmóvil y desapareciendo sin explicación. Tiempo después, supe por compañeros y en redes sociales que en ese mismo tramo, años atrás, un hombre con esa descripción había fallecido en un accidente de autobús, y desde entonces algunos choferes aseguraban haberlo visto subir en ese lugar sin bajarse jamás. No sé si fue un error de mi mente o una realidad que nunca entenderé, pero cada vez que paso por el desfiladero de La Llorona, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo y me hace apretar el volante con fuerza. La parada olvidada. Me llamo Luis Alberto García, tengo 38 años y llevo 12 años conduciendo autobuses en la ruta que conecta la Ciudad de México con Querétaro. He visto de todo en la carretera: accidentes, paisajes hermosos, tormentas inesperadas, pero nunca algo que me haya hecho cuestionar la realidad. Hasta aquella noche. Era un viernes por la noche, cerca de las 11 de la noche. Había terminado mi jornada habitual y hacía el último tramo del recorrido. El autobús llevaba apenas 12 pasajeros, casi todos cansados y dormitando. El clima era frío y el viento azotaba con fuerza las ventanas, haciendo que el ruido del motor se mezclara con el silbido del aire. Al pasar por un tramo entre Tepotzotlán y Tepegui del Río, noté que uno de los faros del autobús comenzó a fallar, parpadeando intermitentemente. En ese momento, a la orilla de la carretera, vi a una mujer parada. Vestía un vestido blanco, sencillo, pero con un aire antiguo, como si hubiera salido de otra época. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros y parecía mirarme fijamente con ojos tristes. De inmediato levanté la mano para indicarle que podía subir. Ella caminó con paso lento hacia la puerta y abordó el autobús sin decir palabra. Solo me miró y se sentó en el asiento número 10B, justo en la mitad del vehículo. Reanudé la marcha y traté de hablarle, preguntarle a dónde iba, pero no respondía. Solo me seguía mirando con esos ojos que parecían reflejar un dolor profundo. Los pasajeros que estaban cerca de ella parecían sentir lo mismo. Algunos volteaban a mirarla nerviosos. Pasamos por varias curvas peligrosas y en cada una, la mujer de blanco se acercaba un poco más al pasillo, como si estuviera tratando de acercarse a mí, pero siempre se detenía y volvía a sentarse. Al llegar a la zona de la venta, un lugar conocido por sus historias y leyendas,
La mujer pidió bajarse. Abrí la puerta y ella descendió sin prisa, desapareciendo en la oscuridad de la carretera. Al siguiente día, uno de mis compañeros me contó una historia que me dejó helado. Años atrás, en ese mismo tramo, una mujer vestida de blanco había fallecido en un accidente automovilístico. El autobús en el que viajaba se volcó justo en el lugar donde la mujer había bajado la noche anterior. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por esa carretera, buscando regresar a casa, pidiendo ayuda a quien tenga la bondad de detenerse. Desde esa noche, cada vez que paso por Tepotzotlán, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde la penumbra. Y cada vez que veo a alguien vestido de blanco a un lado de la carretera, me detengo, aunque sé que tal vez nunca suba nadie.